El juez estaba a punto de condenar a un hombre a 15 años de prisión, cuando la hija del acusado se acercó a él y dijo con firmeza y los ojos ardiendo de certeza: «Si usted lo condena hoy, morirá mañana». Él no lo tomó en serio, sin saber que al día siguiente estaría suplicando por su vida. Miguel Ramírez siempre fue un hombre admirable, enfermero ejemplar, conocido por atender incluso a los pacientes más difíciles con una sonrisa y una paciencia infinita. Esposo dedicado, que dejaba notas dulces a su esposa, incluso después de 15 años de matrimonio. Un padre amoroso como pocos. A los ojos de Sofía, su hija de 7 años, él era un héroe, el único capaz de espantar pesadillas con un abrazo y convertir una noche cualquiera en una aventura con una simple historia contada en la oscuridad. Pero esa mañana, el presente de Miguel era otro. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, con los hombros encorvados y la mirada hundida, frente al tribunal que decidiría si pasaría los próximos años de su vida tras las rejas. Camila, su esposa, estaba sentada a pocos metros de distancia, intentando mantenerse firme. Sus dedos se entrelazaban con los de su hija, casi como una súplica silenciosa de fuerza. Sofía, con una camiseta lila y 2 trencitas bien hechas, observaba todo con un silencio inusual para una niña. No lloraba, no se retorcía, solo miraba, atenta. El juez Héctor Salinas, con su toga negra bien planchada, era un hombre experimentado. Durante muchos años dictó sentencias con firmeza y convicción. Pero por alguna razón que aún no comprendía, ese caso no le parecía común. Había algo en esa niña, en ese silencio. Miguel ya no parecía el mismo. Vestía el uniforme beige de acusado como quien lleva una culpa que sabe que no le pertenece. «¿Cómo llegué aquí?», pensaba. No se defendía con vehemencia. Estaba agotado. El caso involucraba la muerte de un paciente durante un turno caótico, donde el desorden del hospital parecía haber estallado de una vez. Lo acusaron de negligencia, a pesar de su historial impecable. Las palabras del fiscal aún resonaban en su mente. Un error fatal por descuido. Miguel bajó la cabeza. Era como ver su propia vida deslizándose por las grietas del suelo. El juez se acomodó los lentes y carraspeó. Su tono era frío, pero cargado de peso. Tras analizar todos los informes, testimonios y las evidencias presentadas, considero que hubo responsabilidad directa. La conducta esperada de un profesional de la salud no fue cumplida. Por lo tanto, estoy listo para dictar el veredicto. Pero antes de que pudiera decir palabra alguna, un sonido inesperado. «Espere». La voz era dulce, pero firme. Todos se giraron. Sofía se levantaba. Sus pequeños pasos resonaban en el suelo con fuerza simbólica. Caminó hasta el frente del tribunal. Se detuvo frente al juez y lo miró fijamente. Su dedo índice se levantó lentamente, y los ojos de la niña no parpadeaban. «Si usted condena a mi papá hoy, usted va a morir mañana». El juez se quedó paralizado. Permaneció en silencio por 2 eternos segundos. Las palabras resonaban como si hubieran venido de algún lugar más allá del mundo físico. Sus labios se entreabrieron y murmuró: «¿Qué?», casi sin aliento. La sala se congeló. Salinas tragó saliva intentando recomponerse. «Es solo una niña, solo tiene miedo», pensaba, pero la frase se repetía dentro de su cabeza con una claridad ensordecedora. El juez respiró hondo, fingiendo serenidad. Con base en todo lo presentado, y consciente de mi responsabilidad legal y moral, condeno a Miguel Ramírez a una pena de 15 años de reclusión en régimen cerrado. Hizo una pausa. Por la muerte del paciente ocurrida la noche del 18 de abril, Camila soltó un grito contenido, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas caían con fuerza. Sofía bajó la cabeza lentamente, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. Miguel cerró los ojos. Era como recibir una puñalada invisible en el pecho. 15 años, lejos de su esposa, lejos de su hija, lejos de la vida.
Las esposas se cerraron en las muñecas de Miguel con un chasquido seco, casi simbólico. Miró a su hija por última vez antes de ser llevado. Ella me veía como un héroe y ahora me ve siendo llevado como un criminal. Sofía permaneció inmóvil, pero sus ojos lo decían todo. No era miedo, era certeza. El juez, mientras firmaba los documentos con manos temblorosas, lanzó una última mirada a la niña. Esa frase, esa voz, esa presencia, no saldrían jamás de su cabeza. El tribunal ya se había vaciado, pero el peso de aquellas palabras seguía presente, como una niebla que se negaba a disiparse. El juez Héctor Salinas bajó los escalones del juzgado con pasos apresurados, evitando las miradas. Se sentía ridículo por estar perturbado por lo que fue, supuestamente, solo una reacción de una niña. Está asustada, nada más que eso, repetía en su mente. Aún así, su respiración estaba descompasada, como si acabara de correr una maratón. Si lo condena hoy, usted va a morir mañana. La frase no salía de su cabeza, como una sentencia intercambiada. En el estacionamiento, Salinas apretó el botón de la llave del auto con prisa. El sonido de la alarma al desbloquearlo casi lo hizo saltar. Subió, encendió el motor y resopló. Estaba intentando convencerse de que todo aquello no era más que una coincidencia emocional. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En el camino de regreso, el semáforo frente a él estaba en verde, bien claro. Avanzó, pero, de la nada, un camión cruzó la intersección como si no existiera ninguna luz. El estruendo de la bocina hizo que el corazón del juez casi se detuviera. Instintivamente, Salinas frenó con fuerza y giró el volante. El auto derrapó y casi subió al borde de la acera. Se quedó unos segundos detenido, con las manos temblorosas en el volante, sintiendo el sudor escurriéndole por las sienes. Un milisegundo más y habría muerto. Miró por el retrovisor, intentando encontrar lógica. La luz estaba en verde. Lo vi. Pero nadie más parecía haberlo notado. Nadie se detuvo. El mundo siguió normalmente, como si acabara de escapar de algo que solo él podía ver. De vuelta en el condominio donde vivía, el juez caminó hasta la puerta de su apartamento como quien flota. Cada ruido parecía más fuerte de lo normal. Al entrar dejó el portafolio sobre la mesa y fue directo a la cocina. Necesitaba un vaso de agua. Al conectar el cargador del celular al enchufe, un chasquido fuerte se escuchó. Una chispa saltó violentamente del enchufe, casi alcanzando su mano. El susto fue tan grande que dejó caer el vaso, haciéndolo trizas en el suelo. El juez se apoyó en la pared, jadeando. Estaba empezando a dudar de su propia cordura. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Coincidencia, solo coincidencia. Pero había una inquietud creciendo en su pecho, como una mano invisible apretando su corazón. Tomó el celular, abrió la agenda y buscó el nombre de un colega médico forense que había participado en el caso. Se quedó algunos segundos mirando la pantalla sin valor para llamar. ¿Será que pasé algo por alto? Por primera vez desde el juicio, el juez sintió miedo, no de morir, sino de haber condenado a un inocente. La imagen de Sofía se formaba claramente en su mente, como si estuviera sentada ahí mismo, en la alfombra de la sala, con su camiseta lila y aquella mirada penetrante. Era solo una niña, pero había algo extraño en ella. ¿Cómo lo sabía? Intentó apartar el pensamiento, pero ahora era como un zumbido constante. Las palabras de ella no fueron dichas con rabia ni con desesperación, fueron dichas con certeza, y eso era lo que lo inquietaba, una certeza que no venía de una niña común. Algo en él le decía que ella vio lo que él no pudo ver. La madrugada llegó sin pedir permiso, pero el sueño no. Salinas seguía sentado en el escritorio, rodeado por una pila de papeles y carpetas del caso Ramírez. La luz amarillenta de la lámpara creaba sombras en las paredes y el sonido del tic-tac del reloj parecía más fuerte de lo normal.
Necesito entender dónde fue que esto empezó a salir mal, murmuró, abriendo nuevamente el expediente. Tomó uno de los informes médicos, garabateado con bolígrafo, y lo revisó una vez más. Todo parecía correcto, hasta que dejó de parecerlo. Un detalle pequeño, casi imperceptible, surgió como una chispa. Horarios contradictorios en dos reportes que, en teoría, deberían coincidir. Frunció el ceño. No tiene sentido. ¿Por qué alguien alteraría esto? Tomó un marcador y subrayó la línea. Luego cruzó con la firma en la esquina inferior. Ahí estaba un nombre conocido, no precisamente de forma positiva. Dr. Ernesto Cardoso, un cirujano ya investigado anteriormente por mala praxis y falsificación de documentos. El corazón del juez se aceleró. ¿Será que Miguel sabía algo? Con manos temblorosas, revisaba los papeles como si buscara aire. Tomó otra declaración y se topó con una frase que hasta entonces había pasado desapercibida. El enfermero Ramírez pidió ayuda, pero nadie respondió. El juez se recostó en la silla. Él intentó alertar, y nadie escuchó. La culpa empezó a instalarse como una mancha que se expandía demasiado rápido. Era como si, en cada nueva página, la imagen de un error cometido se volviera más nítida. Un error con nombre, uniforme beige, y una hija con trencitas que predecía el futuro con voz entrecortada. La tensión crecía con cada nuevo papel revisado. Subrayaba, hacía flechas, circulaba fragmentos. En cierto momento, comenzó a grabar notas de voz en el celular, como si estuviera armando un rompecabezas con piezas lanzadas en la oscuridad. Si esto es cierto, entonces la denuncia contra Miguel fue fabricada, grabó. El silencio era profundo, y aún así hablaba en voz baja, como si alguien pudiera oírlo. Por primera vez, consideró que la niña no estaba solo asustada, tal vez estaba reaccionando a una injusticia real. Los ojos empezaban a arder. Salinas se recostó en la silla, respiró hondo y cerró los ojos por unos segundos. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía en llamas. Abrió los ojos y miró al techo, perdido en pensamientos. ¿Qué fue lo que esta niña vio que yo no vi? ¿Por qué dijo eso, con tanta seguridad? No quería admitirlo, pero la frase de Sofía comenzaba a adquirir un nuevo significado. Tal vez no estaba hablando de un castigo divino. Tal vez solo intentaba impedir un error que el juez aún no tenía el valor de ver. Sin fuerzas para continuar, Salinas apartó los papeles con el dorso de la mano. El reloj ya marcaba casi las 4 de la mañana. Se levantó despacio y caminó hacia el dormitorio como un hombre que carga un peso en los hombros. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Se acostó, pero los ojos permanecieron abiertos por largos minutos, fijos en el techo oscuro. La imagen de la niña volvía, con la frase grabada como fuego. Sabía que había más en esa historia, más de lo que los documentos podían mostrar. Con la respiración desacelerando, susurró para sí mismo en la oscuridad. Mañana iré a verla. Necesito hablar con esa niña. Cerró los ojos al fin y durmió con la sensación de que, al día siguiente, no buscaría solo respuestas, buscaría redención. El sol aún no había salido cuando el juez Salinas despertó de un sueño ligero e inquieto. La sábana estaba húmeda de sudor, la almohada había caído al suelo y el pecho le dolía como si hubiera cargado piedras durante la noche. No soñó, al menos no de la forma habitual. Era como si hubiera flotado en un lugar entre el juicio y el castigo, oyendo aquella frase repetida en diferentes voces. «Usted va a morir mañana». Se sentó al borde de la cama, jadeando. Se llevó las manos al rostro. «Hoy es el mañana de ella», murmuró. Eso cayó sobre él como una sentencia distinta a las que solía dictar. Era hora de ir. Ya vestido, tomó las llaves con prisa y salió sin desayunar. El auto aún tenía marcas de suciedad de la noche anterior, cuando casi fue atropellado.
El sol naciente teñía el cielo con tonos naranjas, pero para él todo parecía opaco. La radio se encendió sola en cuanto giró la llave de encendido, una estática intensa, agresiva, como si alguien gritara detrás del ruido. Salinas apagó el aparato con fuerza, el corazón acelerado. «Coincidencia, solo eso», repitió, pero ya con menos convicción. En el retrovisor, sus ojos estaban hundidos, rojos, cargados de culpa y miedo. A medida que se acercaba al barrio donde vivía la familia Ramírez, la tensión en su cuerpo se transformaba en un peso físico. Las manos le sudaban sobre el volante. Sentía la garganta cerrada, como si algo quisiera salir y no pudiera. Un relámpago cruzó el cielo claro, sin nubes y sin trueno. Aquello no tenía sentido. Salinas parpadeó, tragó saliva. Hoy no es día de tormenta, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Tal vez temía que el universo lo oyera. El silencio dentro del auto era opresivo. Lo único que se movía era la aguja del velocímetro. Al doblar la esquina de la calle donde vivían Camila y Sofía, Salinas sintió un escalofrío recorrerle la espalda como una corriente eléctrica. Redujo la velocidad. Al ver la fachada beige de la casa con una luz tenue encendida en el pasillo, estacionó. Salió del auto con pasos cortos, pero de repente una punzada violenta le atravesó el pecho como una hoja caliente. Se detuvo a mitad de camino, encorvando el cuerpo hacia adelante. Se llevó la mano al pecho con fuerza, la expresión deformada por la agonía. Sus ojos se abrieron de par en par. Era como si algo dentro de él lo estuviera matando. Y de hecho, lo estaba. Un infarto. Intentó pedir ayuda, pero no salió ningún sonido. Cayó de rodillas, luego de lado, contra la reja de hierro de la casa. Oyó pasos corriendo. Una voz femenina. «¿Hay alguien ahí?» Seguida de una infantil, firme. «Es él, mamá. Es el juez». Camila llegó primero. Se arrodilló junto al cuerpo, los dedos temblorosos buscando signos vitales. «Está teniendo un infarto», gritó. «Llama a emergencias, Sofía». «Ya estoy llamando», respondió la niña, marcando con rapidez. «Mamá, compresiones en el centro del pecho, como papá enseñó». Camila empezó de inmediato las maniobras, llorando, pero precisa. 30 compresiones y 2 ventilaciones, dijo Camila jadeando. «No te detengas, cuenta conmigo». 1, 2, 3, guiaba Sofía. La niña se arrodilló al otro lado, ayudando a posicionar el mentón del juez para liberar las vías respiratorias. El celular estaba en altavoz y la operadora daba indicaciones mientras la madre realizaba los procedimientos. «Continúe hasta que llegue la ambulancia», decía la voz metálica al otro lado de la línea. Las manos de Camila se hundían en el pecho del juez con fuerza, el cabello desordenado, el rostro empapado de sudor y lágrimas. Era una carrera contra el tiempo, pero también era una prueba viva de todo lo que Miguel les había enseñado. Pasaron más de 6 minutos así. La ambulancia, finalmente, dobló la esquina con la sirena encendida. Pero Camila y Sofía no se apartaron de su lado ni un segundo. Cuando los paramédicos bajaron de la unidad, ambas estaban exhaustas, arrodilladas, con las manos sobre el cuerpo del juez, aún luchando por su vida. «Ellas lo mantuvieron con vida», gritó uno de los paramédicos al ver que los signos vitales aún estaban presentes. Salinas, entre suspiros débiles y los ojos entreabiertos, vio destellos de luces rojas y azules a su alrededor. Pero antes de desvanecerse nuevamente, sintió la pequeña mano de la niña sosteniendo la suya. La misma mano que había advertido, y ahora lo había salvado. La primera sensación fue la del aire entrando con dificultad por los pulmones. El oxígeno parecía frío, extraño, como si el cuerpo de Salinas hubiera olvidado lo que era estar vivo. La claridad invadió su retina de manera abrupta, obligándolo a cerrar los ojos por reflejo. Cuando los volvió a abrir, todo era blanco, techo, paredes, sábanas. El sonido ambiente estaba lleno de pitidos intermitentes y el leve arrastre de ruedas a lo lejos. Parpadeó varias veces, confundido,
El cuerpo le dolía, pero no como si hubiera caído, sino como si hubiera regresado de algún lugar profundo, silencioso y demasiado oscuro. Intentó levantar el brazo, pero los movimientos eran lentos, pesados. Había un tubo de suero conectado a su vena y sensores pegados en el pecho. Respiró hondo, y solo entonces se dio cuenta de que estaba acostado en una camilla de hospital. El olor familiar a alcohol, éter y jabón lo envolvió. Miró hacia el costado, aún con la vista nublada, y vio una figura, Camila, sentada en una silla improvisada, con el cabello recogido de cualquier manera, los ojos hundidos y rojos por el cansancio. Al notar que él despertaba, se levantó de inmediato, con las manos temblorosas, los ojos bien abiertos. Una sonrisa aliviada pero frágil se dibujó en su rostro. «Gracias a Dios», susurró, como quien no puede creer lo que ve. Le sostuvo la mano con firmeza y emoción. Nos dio un tremendo susto. Salinas intentó hablar, pero la garganta estaba seca. Camila tomó un vaso con popote y lo ayudó a dar los primeros sorbos. Cerró los ojos un instante, saboreando el agua como si fuera un bálsamo. Cuando volvió a mirar, sus ojos encontraron otra figura, parada al fondo de la habitación. Sofía. Estaba de pie, recargada en la pared, observando en silencio. La niña llevaba la misma camiseta lila del día anterior. No sonreía, no lloraba, solo lo miraba con una tranquilidad casi sobrenatural. «¿Fueron ustedes?», preguntó él, con voz ronca y rasposa. Camila asintió apretando aún más su mano. «Sí, fuimos nosotras quienes lo mantuvimos con vida». Respiró hondo antes de continuar. «Usted se desmayó justo frente a nuestra reja. Sofía corrió a avisarme. Y yo hice lo que Miguel me enseñó». Tragó saliva y los ojos se le llenaron de lágrimas. Cada compresión en su pecho la hacía oyendo su voz en mi cabeza. Presión firme, ritmo correcto. «No te detengas». Eso me decía él cuando me enseñó, recuerda. Sofía se acercó despacio, como una presencia tranquila que llenaba el ambiente. «No lo dejamos ir», dijo bajito. Salinas giró lentamente en la cama, intentando mirar de frente a la niña. Era extraño. Había algo en ella que no podía explicar. Parecía mayor que su edad, más firme, más despierta. Una niña común no hablaba así, no miraba a los adultos con tanta seguridad. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías que algo me iba a pasar?», preguntó con esfuerzo, girándose un poco en la cama. Sofía entonces se acercó. Sus pasos fueron lentos, suaves. Se detuvo junto a la camilla y lo miró de cerca, ojos con ojos. No sé cómo explicarlo, solo lo siento, como un peso en el corazón, como si algo me dijera que usted no estaba escuchando. Que necesitaba oír. Su voz era calma, casi espiritual. No era una amenaza, no quería asustarlo. Solo era el universo intentando hablar con usted, y yo fui su boca por un momento. Salinas tragó saliva. Por primera vez en días, guardó silencio y escuchó. El silencio en la habitación era distinto ahora. No era incómodo, era denso. Un silencio lleno de significado. Salinas sentía algo que no sabía cómo nombrar. No era exactamente fe, era algo más cercano a la humildad. Un tipo de rendición. Una aceptación de que hay fuerzas que escapan a cualquier artículo de la ley. Miró a Sofía una vez más y luego apretó suavemente su mano. «Gracias», dijo, y notó que nunca, en todos sus años en el tribunal, una sola palabra había cargado tanto peso como esa. Camila se levantó para llamar a la enfermera. Mientras salía de la habitación, Salinas seguía observando a la niña. Ella acomodó la manta que cubría sus pies y dijo bajito, casi como un secreto: «No salvamos personas solo con medicinas, ¿sabía? A veces es solo no dejar que se vayan, y yo no lo dejé». El juez cerró los ojos de nuevo, no por agotamiento, sino por reverencia.
porque ahí, en esa habitación simple de hospital, entendió que no toda la justicia viene de los libros. Algunas vienen de los ojos atentos de una niña. Al día siguiente del alta médica, aún con el cuerpo cansado y el corazón bajo monitoreo constante, el juez Héctor Salinas firmó la orden para la reapertura oficial del caso Miguel Ramírez. Esa decisión no vino del tribunal, vino de la habitación del hospital, de las manos de una niña y de una mirada que atravesaba las capas más densas de la negación. Apenas había dejado la cama, pero su alma ya estaba en movimiento. El proceso, archivado bajo la etiqueta de condena consolidada, ahora sería puesto de cabeza. Y él lo sabía, no había vuelta atrás, la verdad lo exigía, y él se lo debía. Con el apoyo de una fiscal adjunta de confianza y 2 técnicos jurídicos, Salinas pasó la madrugada en el despacho analizando los informes antiguos y comparándolos con nuevos reportes solicitados a peritos independientes. Los primeros resultados causaron un escalofrío en el estómago. Los horarios contradictorios, que antes parecían un simple error de digitación, ahora estaban directamente ligados al nombre de Ernesto Cardoso, el mismo médico que había firmado el acta de defunción. Fue la chispa que encendió todo. Revisando procesos antiguos, encontraron registros de sospechas de fraude, omisión de auxilio y, finalmente, una investigación interna silenciosa que nunca se concluyó. Nada de eso había sido anexado al proceso de Miguel. La verdad empezó a emerger con la fuerza de un terremoto. Ernesto Cardoso, el médico de guardia aquella noche trágica, estaba involucrado en una red clandestina de tráfico de órganos. Usando los vacíos de la burocracia hospitalaria, manipulaba certificados de defunción y ocultaba detalles que podían levantar sospechas. Miguel, enfermero atento y ético, fue el primero en cuestionar uno de los informes internos días antes de la muerte del paciente. Incluso llegó a registrar un reporte informal con la jefatura, y a partir de ahí se convirtió en un problema que debía ser silenciado. Y así se hizo. Un error intencional en el sistema, un informe adulterado, un chivo expiatorio perfecto. Salinas, al descubrir todo, se sentó en silencio frente al monitor. Sus ojos ardían. El rostro estaba pálido. La frase de Sofía volvió como un trueno. Si usted condena a mi papá hoy, usted va a morir mañana. Ella no conocía los documentos. No tenía acceso a los informes. No era parte del tribunal, pero de algún modo esa niña vio más allá. Se llevó la mano al pecho, no por dolor físico, sino por vergüenza. El dolor moral era más agudo que cualquier infarto. Dios mío, ¿qué le hice a ese hombre?, susurró. La fiscal a su lado solo bajó la cabeza. Ninguno de los dos pudo responder. En cuanto el caso se hizo público, los medios estallaron. Titulares invadieron los portales de noticias. Enfermero condenado injustamente descubre corrupción médica dentro del hospital. Miguel Ramírez, de condenado a héroe. Juez víctima de infarto reabre caso y destapa fraude devastador. Todo el país seguía la historia. En redes sociales se generaban debates, pero lo que más conmovió a la gente fue la historia detrás de los titulares. La imagen de la niña que predijo la tragedia y salvó la vida de quien destruyó la de su padre. Periodistas intentaban entrevistar a Camila y Sofía en la puerta de su casa. Ellas permanecían en silencio, como si supieran que la única respuesta verdadera estaba a punto de llegar. Miguel fue liberado provisionalmente mientras la investigación se fortalecía. Aún no sabía los detalles, solo que algo había cambiado. Cuando Salinas pidió visitarlo en prisión para explicarlo todo, Miguel solo asintió con la cabeza y dijo: «Si es cierto lo que escuché, entonces ya está hecho». El juez bajó la mirada, visiblemente afectado. «No solo está hecho, está siendo deshecho, y es mi obligación hacerlo hasta el final». Miguel permaneció en silencio por unos segundos. Luego preguntó: «Fue mi hija, ¿verdad?». «Lo fue», respondió el juez,
con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora entiendo por qué. Esa misma tarde, un oficial de justicia presentó la petición formal para anular la sentencia anterior. El proceso estaba siendo revertido. Ernesto Cardoso fue detenido preventivamente al intentar abordar un vuelo con documentos falsos. Confesó parte del esquema a cambio de una reducción de pena. Las pruebas eran contundentes. El hospital entró en colapso administrativo. Médicos fueron apartados, jefaturas reemplazadas. El nombre de Miguel finalmente empezaba a limpiarse. Pero no era solo un nombre lo que se estaba restaurando. Era una vida, una familia, un padre. Y por encima de todo, la fe de una niña, que nunca dudó del hombre al que llamaba héroe. El reloj marcaba las 10:02 de la mañana cuando el portón de hierro oscuro de la penitenciaría estatal comenzó a abrirse. Era un sonido lento, metálico, cargado de historia, pero ese día sonaba diferente, como si estuviera cansado de encerrar inocentes, como si supiera que, esta vez, estaba devolviéndole el tiempo a alguien a quien se lo habían arrancado por la fuerza. Afuera, rodeado de reporteros y curiosos, se había reservado un pequeño espacio para la familia Ramírez. Camila, con un vestido azul claro, temblaba discretamente. En sus ojos había una mezcla de alegría contenida y miedo de soñar demasiado alto. A su lado, de la mano, estaba Sofía. La niña observaba el portón como quien no espera una posibilidad, sino solo la confirmación de lo que siempre supo. El aire estaba inmóvil. El sol se filtraba entre nubes pesadas, proyectando sombras intermitentes sobre el suelo de concreto. Cuando la figura de Miguel finalmente apareció, el tiempo pareció contener la respiración. Llevaba una camisa blanca sencilla, pantalones gris oscuro, y cargaba a la espalda más que los días que estuvo preso. Sus ojos buscaban ansiosamente dos rostros. Cuando los encontró, se detuvo. Permaneció inmóvil por unos segundos, como si su cuerpo necesitara permiso para creer que aquello era real. Sus hombros, hasta entonces encorvados por el peso del dolor, se enderezaron. Y ahí estaba él, un padre que había sido arrancado de los brazos de su hija y que ahora, frente a todos, estaba a punto de volver a casa. Sofía no esperó a que él se acercara. Dejó caer al suelo el ramo de flores que había recogido con tanto cuidado y corrió con los pies descalzos, el vestido ondeando y los ojos llenos de lágrimas. «¡Papá!», gritó, con la voz entrecortada de emoción. Miguel se arrodilló en cuanto la vio venir, y cuando ella se lanzó contra él, fue como si el mundo alrededor desapareciera. El abrazo fue inmediato, desesperado, intenso. La apretaba como si temiera que se desvaneciera, su rostro hundido en el cabello de ella, y el de ella en su pecho. Ninguno de los dos quería soltar al otro. Era el tipo de abrazo que viene del fondo del alma, un abrazo que cargaba el silencio de noches frías y de oraciones dichas en voz baja. «Te estuve esperando, papá. Yo sabía que ibas a volver, y volví por ti, hija, solo por ti». La voz de Miguel salía entrecortada, débil, como quien llora sin hacer ruido. Detrás de ellos, Camila se acercaba, vacilante, con las manos cubriéndose la boca. Miguel levantó los ojos al verla, y de repente, el corazón pareció querer salírsele del pecho. Ella estaba ahí. Ella se había quedado. «Camila», dijo, casi sin aire. Ella cayó de rodillas a su lado, las manos temblando al tocar su rostro. «Nunca dudé de ti», susurró. «Y eso fue lo que me mantuvo en pie cada día», respondió él acariciando su cara con los dedos endurecidos por la ausencia. El abrazo entre los tres fue largo, prolongado, profundo. No había prisa. El mundo podía esperar. Las cámaras grababan, los flashes parpadeaban, pero nada, absolutamente nada, podía traducir lo que ese momento significaba. Era el fin de un duelo invisible. Era el regreso de un pedazo del hogar, de la familia, de una historia que fue arrancada por error. Y ahí, sobre el asfalto caliente frente a un lugar que representa la justicia fallida,
La justicia verdadera se arrodillaba ante el amor. Sofía miraba a los dos con la serenidad de quien sabía, desde el principio, que ese día llegaría. No necesitó pruebas ni documentos, solo necesitó sentir, y lo que sintió fue la verdad. Mientras Miguel se levantaba, aún con Sofía en brazos, los reporteros intentaban rodearlos. Preguntas sobre el caso, sobre el hospital, sobre el juez. Pero Camila levantó la mano con educación y dijo: «Hoy no, hoy él solo quiere ir a casa», y se fueron. Dentro del coche sencillo, en el asiento trasero, Miguel abrazó a su hija de lado y miró por la ventana. El cielo, ahora, estaba azul, un azul limpio, abierto, como si pidiera perdón por haber escondido el sol tanto tiempo. «¿Lo sientes?», preguntó Sofía. «¿Sentir qué, hija?». «El aire de casa ya nos está llamando de vuelta». Más tarde, esa misma noche, Miguel caminó por la casa con pasos lentos, tocando los muebles, mirando los cuadros, sintiendo los olores que la memoria había guardado con cuidado. Cuando entró en el cuarto de su hija, vio el dibujo que ella había hecho y pegado en la pared. Era él, con los brazos abiertos, y a su lado ella, sonriendo. Una pequeña leyenda decía: «Papá vuelve pronto». Miguel sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Se acostó en la cama con su hija en brazos, como en los viejos tiempos. Camila los cubrió con una sábana floreada y apagó la luz. Ahí, en la oscuridad, escapó un suspiro largo. Miguel estaba libre, pero más que eso, estaba completo otra vez. La mañana siguiente nació más silenciosa de lo habitual, como si el propio tiempo intentara preservar la paz recién recuperada en aquella casa. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas blancas del cuarto donde Miguel dormía, abrazado a su hija, como si temiera que todo hubiera sido un sueño. Pero no lo era. Allí, bajo el mismo techo que tantas veces había extrañado, respiraba profundo, oyendo el sonido más simple y poderoso que alguien puede desear, el de su hija durmiendo en paz. Camila, ya despierta, preparaba el desayuno. El aroma a pan caliente y café fresco invadía la casa, creando una atmósfera de nuevo comienzo. Suave, pero cargada de significado. Miguel bajó las escaleras en silencio, con el cabello aún despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar, de alivio, de dolor, de añoranza. Cuando entró a la cocina, Camila lo recibió con una sonrisa acogedora y discreta, como solo las parejas que han sobrevivido a lo imposible saben dar. Se sentaron a la mesa y por un tiempo no dijeron nada. Solo compartieron el silencio cómodo de quienes no necesitan palabras para entender lo que se estaba curando allí. Sofía bajó poco después, aún somnolienta, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. Al ver a sus padres en la mesa, corrió hacia Miguel y se sentó en su regazo apoyando la cabeza en su pecho. «¿Dormiste bien, hija?», preguntó él. «Mejor que en cualquier otra noche», respondió sin abrir los ojos. Mientras desayunaban juntos, el mundo allá afuera aún se acostumbraba a la idea de que Miguel era un hombre libre. Las redes sociales no hablaban de otra cosa, los periodistas llamaban sin parar. Pero dentro de esa casa, el tiempo corría a otro ritmo. Era como si el caos no tuviera permiso para entrar. Hasta que, en medio de esa calma doméstica, se oyeron 3 golpes en la puerta. No eran fuertes ni impacientes, solo golpes secos, directos. Camila se levantó con cierta duda. Miguel la siguió con la mirada, y cuando ella abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. Allí, de pie en el umbral, con una caja de cartón en la mano y un pastel sencillo cubierto con un paño limpio, estaba el juez Héctor Salinas. Usaba ropa discreta, camisa social azul clara, pantalón oscuro y una mirada que mezclaba arrepentimiento, humildad y algo más difícil de describir: gratitud. «Buenos días», dijo con voz baja. «Disculpe venir sin avisar». Camila permaneció en silencio por unos segundos. Luego se hizo a un lado
e hizo un gesto amable con la cabeza. «Usted vino hasta aquí», murmuró ella. «Vine a dar las gracias», respondió Salinas, «no solo por haber salvado mi vida, sino por no haber renunciado a la verdad, incluso cuando yo lo hice». Miguel se levantó de la silla lentamente. A pocos metros del juez se detuvo. Los dos hombres se miraron por unos segundos que parecieron demasiado largos. El juez respiró hondo, dio un paso al frente y, aún sosteniendo la caja con el pastel, dijo: «No espero que me perdone, pero necesitaba decirle en persona que me equivoqué». Miguel miró a Camila, luego a Sofía, que ahora observaba desde la escalera. El silencio entre los dos hombres no era tenso, era denso, lleno de recuerdos, decisiones, juicios y ahora redención. Entonces, con voz serena, Miguel dijo: «No soy juez, no soy Dios, pero soy padre. Y por mi hija, elijo no cargar odio en el corazón». Salinas bajó la mirada. Parecía haber esperado un castigo y recibió algo más duro: misericordia. Antes de que cualquier otro gesto se hiciera, Sofía bajó la escalera y se acercó a los dos hombres. Se detuvo entre ellos y miró al juez con la misma firmeza que tenía en el tribunal. «¿Va a almorzar con nosotros hoy?», preguntó. Salinas tardó un segundo en entender, otro en creerlo. «Yo solo traje un pastel». «Entonces quédese con nosotros». «Tenemos café, pan y mi papá volvió», dijo ella con una sonrisa leve. Y así fue como Salinas entró en la casa. No como autoridad, no como el hombre que lo condenó, sino como alguien dispuesto a escuchar, aprender y, sobre todo, empezar de nuevo. En el comedor los cuatro se sentaron a la mesa. El juez casi no comía, observaba, escuchaba. Cada risa de Sofía, cada gesto de cariño entre Miguel y Camila, cada recuerdo contado entre sorbos de café. Estaba en silencio, pero dentro de él algo se reacomodaba. «¿Está bien?», preguntó Miguel amablemente. Salinas respiró hondo y respondió: «He pasado toda mi vida juzgando personas, pero recién ahora entendí que la justicia no siempre empieza en la ley. A veces comienza en el corazón de una niña». Sofía, al oír eso, lo miró con dulzura y respondió: «Es que la verdad no grita, susurra. Solo escucha quien pone atención». Esa tarde no fue una celebración cualquiera. Fue una mesa de sanación. Un espacio donde los errores se transformaron en aprendizaje, donde lo imposible había sucedido y donde la inocencia de una niña fue el hilo que cosió lo que el mundo había desgarrado. Cuando Salinas se despidió, con lágrimas en los ojos y el pastel ya por la mitad, ya no era el mismo hombre que firmó una sentencia días atrás. Era alguien que, por fin, había aprendido a escuchar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.